Mis hermanos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Ayer no subí devocional, les pido disculpas por eso, por ahí continuamos con nuestra serie devocional. El viernes que tuvimos nuestro último devocional, les dije que íbamos a hablar sobre la palabra del Señor. Pero en la primera parte de estos dos versículos que estamos estudiando, no alcanzamos a llegar. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de Romanos 2, el versículo 2. Vamos allá, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la primera parte, el apóstol Pablo les dice a los romanos: preséntense como sacrificios vivos en su culto racional, y ya vimos qué es lo que significa esto. Pero si le preguntásemos a Pablo, ok, nos dice que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, ¿cómo lo hacemos, Pablo? ¿Cómo lo hacemos? Una cosa es decirle a alguien, ve allá, y otra es mostrarle el cómo. En el versículo 2 el apóstol hace eso, nos dice cómo hacerlo. Pablo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos presentamos en sacrificio vivo? Él nos dice, primero, no os conforméis a este siglo. Hermanos, creo que ya les he hablado de este principio, y es que usualmente en la escritura encontramos esto. Primero, dejar de hacer el mal, pero por otro lado, empezar a hacer el bien. No es quedarse ahí simplemente, sino dejar el mal, pero hacer el bien. El que deje de robar, dice Pablo también en Efesios, no robe más, sino trabaje y dé. La escritura nos manda a practicar la virtud contraria, como decía, si no me equivoco, Rail, para mortificar el pecado. Así que lo primero que el apóstol Pablo dice es: no os conforméis a este siglo. ¿A qué se refiere el apóstol específicamente cuando dice no os conforméis a este siglo? Se refiere, hermanos, a las filosofías, se refiere a las corrientes de pensamiento, se refiere a la forma del mundo ver e interpretar todo. Hermanos, el mundo allá afuera, las personas sin Dios, siguen una corriente de pensamiento, siguen una masa que los está llevando todos a un mismo fin. Cada uno lucha de forma egoísta por sus propios placeres. Para la mayoría de jóvenes, el estatus más alto, la meta a la que quieren llegar es hacer como Maluma, es hacer como un youtuber, es alcanzar fama, dinero. Creen que eso es felicidad, creen que eso puede darles el propósito para sus vidas. Hermanos, y no solo en eso, sino en muchísimas otras cosas, el mundo está pensando de una forma. Y lo que el apóstol está diciendo: no se conformen. Y el apóstol dice: no se conformen porque se están conformando. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos en un mundo caído, y lamentablemente por la naturaleza y los restos de naturaleza caída que hay en nosotros, empezamos a conformarnos y a actuar como el mundo lo hace. Un ejemplo: las películas de hoy en día. La mayoría de películas muestran asesinatos, las películas de acción muestran violencia, y la vida humana viene a ser nada, o sea, no tiene valor alguno. Y la imagen de Dios en el hombre, que es violentada y que se ve en esas películas eh, eh, tan degradada, simplemente es una insignificancia. Y cosas como esas empiezan a ser normales para el cristiano. Empiezan a ser, y no estoy diciendo que la película sea malo, cuidado, no estoy diciendo que compartir con familia, viendo una película esté mal, no, 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 el punto es que aunque nosotros estemos en el mundo, y aunque estemos viendo que el mundo hace eso y que ve eso y lo interpreta, si nosotros no podemos interpretarlo de la misma forma, nosotros no podemos pensar como el mundo actúa, no podemos querer lo que el mundo quiere, no podemos amar lo que el mundo ama, hermanos. El cristiano verdadero, según la escritura, es rechazado por el mundo. Spurgeon dijo: prefiero ser escupido siendo la sal del mundo, que ser aprobado por el mundo siendo dulce, siendo para ellos agradable. Prefiero ser escupido por la verdad del Evangelio. Y esa debe ser la confesión del cristiano. Hermanos, debemos ser sal en el mundo, debemos ser luz, y la luz incomoda la oscuridad, la luz incomoda a los que están en tinieblas, porque la verdad, hermanos, la luz, la verdadera piedad cristiana es
a fin de cuentas santidad, y la santidad para el pecador es incómoda. Así que no os conforméis a este mundo. Nos habla de no dejarnos llevar de los pensamientos, no dejarnos llevar de la masa, hermanos, que va en una misma corriente con todo este pensamiento y con todas estas ideologías y con todas estas filosofías que están en contra de la palabra de Dios y están todas acomodadas según el hombre y para la gloria propia del hombre. Pero sabemos que todo lo que no sea para la gloria del Señor siempre es pecado. Pero el apóstol no se queda allí. Él no solo dice no se conformen a este siglo, sino que él continúa y él dice sino que sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra transformaos es la palabra de donde viene nuestra palabra metamorfosis, la palabra griega es metamorfeo, algo así, pero el punto es que es la misma palabra de donde viene metamorfosis. Se refiere a una transformación, hermanos, y una oruga que se convierte en mariposa es el ejemplo clásico de la metamorfosis. A las orugas nadie las quiere, son gusanos y la gente no les parece muy agradable, pero todos quieren unas mariposas, todos quieren verlas, todos quieren que estén cerca de ellos, todos quieren contemplarlas por su hermosura. Hermanos, y esta metamorfosis es la que el Espíritu Santo hace en nosotros, es la que nos transforma y nos da hermosura, las que nos lleva a hacer más a esa imagen de Cristo. Y esta metamorfosis solo se alcanza por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué esta renovación? ¿Para qué esta metamorfosis en nuestras vidas? Para que comprobéis que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amado hermano, ¿quieres saber cuál es la voluntad para tu vida? ¿Quieres saber cuál es la voluntad perfecta, buena del Señor para ti? Renueva tu entendimiento. Renueva tu entendimiento. Hay muchos medios de gracia que Dios nos ha dado, pero en especial hay uno, y es la palabra del Señor en específico, que hace que nuestro entendimiento sea renovado y sea transformado y nos lleva, hermanos, a pensar diferente al mundo y a ver objetivamente las cosas, a verlas como Dios las ve, como Cristo las ve. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura y meditamos en ella y la estudiamos, hermanos, estamos yendo al carácter de Dios mismo. La Escritura, la Biblia es el carácter de Dios escrito. Es el carácter de Dios, hermanos, que nos ha revelado. Y cuando vamos a ella y la estudiamos y meditamos, la misma Biblia dice que es tan cortante como espada de dos filos, que penetra el corazón, que llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es la que hace estas incisiones, hermanos, tan precisas en nuestro ser y muestra el pecado y nos limpia de él y nos transforma y nos lleva a ser cada vez más y más a la imagen de Cristo y a servirle con más pasión al Señor, a glorificarlo más, viviendo en santidad y siendo luz, entendiendo así cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, y esta voluntad de Dios no es la misma para todos, no es la misma voluntad para el esposo que la voluntad de Dios para la esposa, no es la misma voluntad de Dios para los hijos que sí, y para los jefes, para los empleados, no es la misma voluntad del Señor. Pero la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios para cada uno y por eso tenemos que ir a ella y profundizar en ella y amarla y anhelarla y meditar, hermanos, y disfrutar ser como el hombre de Salmo 21, que se deleita en la ley del Señor. Y en la ley del Señor renueva su pensamiento. Hermano, es como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Un cristiano, hermanos, con una vida sana, con una vida cristiana sana, es aquel que necesariamente vive en la Biblia, necesariamente medita en ella, la estudia y busca aplicarla a cada cosa de su ser, porque no es solamente escuchar, no es solamente entender, es aplicar a nuestra vida, es llevarla a la práctica, es que baje de nuestra mente a nuestro corazón, porque lamentablemente puede que la Biblia y el conocimiento de ella se quede solo como eso, como información en nuestra mente, hermano, pero no sirve de nada, debe bajar a nuestro corazón. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso el estudio y la lectura de la palabra de Dios debe estar siempre acompañado de oración.
Debe estar siempre acompañado de esa dependencia de Dios, pidiéndole de su gracia, para que sea a través de su palabra transformando nuestras vidas y llevándonos más y más a ser como Él. Así que, amados hermanos, la Biblia es vital para vivir una vida cristiana sana. Me gusta mucho la anécdota de un hombre que eh, compra un boleto de un barco, un crucero. Se sube al crucero, pero no tenía más dinero, solo tuvo dinero para comprar el boleto. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, no tenía más dinero, él no comió, no entró a las habitaciones, no tenía cómo pagar. Después de 4 días lo encuentran en la proa del barco, moribundo, estaba deshidratado, estaba empezando a enfermarse. El frío, hermanos, ya estaba surgiendo efecto en él. Y lo llevan a enfermería y le preguntan, amigo, ¿pero qué pasó? ¿Usted tiene su boleto ahí? Sí, muéstremelo por favor. Él busca su boleto, lo saca y lo leen y dice, aquel boleto tiene derecho a 3 comidas tipo buffet, desayuno, almuerzo y cena, tiene derecho a gimnasio, derecho a piscina, tiene derecho a una suite, tiene derecho, derecho, derecho. Y él no sabía, y estaba muriendo cuando tenía todo eso, hermanos, y lamentablemente es la historia de muchos cristianos, que pasa lo mismo. Tienen toda riqueza espiritual en Jesucristo, pero por no conocer y no entender todo lo que les pertenece, por su falta de conocimiento, no aprovechan sus beneficios, no aprovechan los derechos que tienen en el Señor. No se deleitan por eso y no disfrutan de la vida cristiana, sino que es una carga pesada para ellos que los está llevando a agonizar cuando son ricos. Viven como miserables cuando son ricos. Hermanos, que no nos pase esto. Valoremos mucho la palabra del Señor, porque es en ella donde encontraremos los tesoros, las verdades, los secretos, hermanos, divinos del Señor para nosotros, que nos van a llevar a cumplir el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque por los rezos de pecado que hay en nosotros tendemos a no valorar tu palabra. Señor, danos gracia para amarla más, para tener más pasión por ella y estar más tiempo en ella, para meditar en ella. Dios mío, para aprenderla. Ten misericordia de nosotros. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y que sea un deleite para nosotros aprender de tu ley. Que sea un deleite para nosotros entender cuál es tu voluntad perfecta, tu voluntad buena, que nos va a llevar a ser a la imagen de Cristo, transformando nuestro entendimiento, que nos llevará, Señor, a fin de cuentas, a hacer sacrificios vivos para tu gloria, agradables a ti. Señor, te necesitamos, danos de tu gracia para vivir en ti y para ti en todo siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos mañana con nuestro siguiente devocional.